Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Dos noticias, una sobre Uche y su denuncia bastante grave, ¿no?, respecto al tema del racismo en España y los árbitros, y otro sobre el Fútbol Club Barcelona, que ya comienza la campaña "No le peguen a mis jugadores". Partamos con el tema de Uche. El artículo está a través del Confidencial y dice lo siguiente: Cristantus Uche denunció que le llaman puto negro durante algunos partidos de la liga y que los árbitros no hacen nada. El delantero nigeriano de 21 años del Getafe aprovechó una entrevista de ESPN para criticar el racismo en el fútbol español, señalar el bajo nivel del arbitraje y las faltas que recibe. En los primeros 2 o 3 partidos de la liga he visto con mis ojos que los árbitros son muy malos, me pegaban y el árbitro simplemente decía que me levantara. No, es falta y tiene que señalarla, empezó. Pero si pegan a otra persona, el árbitro simplemente lo pita y es muy doloroso. No puedes hacer nada y no tienes ningún poder. El árbitro tiene poder para hacer lo que quiera. No, tiene que detenerlo. No es un buen, declaró Uche. Además lamentó que me llaman puto negro y los árbitros no hacen nada. Preguntado por las palabras de Uche, el presidente del Getafe, Ángel Torres, realizó unas sorprendentes declaraciones que recogió el desmarque tras el partido. Yo creo que dice que los árbitros son muy malos porque se le ocurre al chico, pero yo creo que tenéis que respetar un poco más a la gente que viene porque les asustáis, aseguró Torres ante los medios de comunicación. Yo no quiero decir que el que haya hecho la entrevista tenga la culpa, pero a partir de ahora lo que tendrá que hacer Uche es no hablar, expresaba el presidente Azulón. Decía que le habían llamado puto negro, señaló un periodista, pero si no entiende, ¿cómo te va a decir eso? No te puede decir eso, exclamó Ángel Torres ante las cámaras. Cuando lleve aquí 1 o 2 años y entienda el castellano, que diga lo que quiera, pero ahora deslizaba. Lo que es cierto es que Uche se expone claramente a una sanción por parte de los organismos del fútbol español. Ante ellos, Torres dejaba un deseo delante de los medios de comunicación. Esperemos que el comité o quien corresponda lo entienda y sea solo un aviso, remató. A ver, mira, yo creo que aquí lo que está tratando de hacer el presidente del Getafe son dos cosas que a mí en lo personal no me gusta. Creo que lo primero que está haciendo es tratar de no buscar la sanción a Uche, que yo lo puedo entender, ¿no? Porque al final el jugador es responsable de lo que hizo y el presidente del Getafe no quieren que sancione a uno de sus mejores jugadores la liga. Entonces al final yo lo puedo entender. Sin embargo, lo que yo no puedo entender es la falta de protección que tienen los jugadores, ¿se entiende? Porque al final si tu presidente te dice quédate callado, es como que no tiene mucho sentido, que no habla castellano. Yo no conozco a Uche. No sé si realmente hablará o no hablará castellano, porque hay jugadores que se les da bastante bien y sí entienden lo que están diciendo. Por lo tanto, a mí me parece que el presidente del Getafe está buscando callar a Uche porque no quiere que le caiga la que le cayó a Vinicius, ¿se entiende? Por el tema del racismo. Entonces, lo que está diciendo Uche es verdad y todos lo sabemos. Independiente de lo que diga el presidente del Getafe, yo creo que Uche habló una verdad. Y hay que decir las cosas como son. Hay racismo en España, hay racismo como en todas partes del mundo. Si España es un país racista o no, no lo sé. Yo creo que en el fútbol es bastante racista y tiene que ver con un tema político, pero en fin, eso es otro tema, no vamos a hablar de eso porque al final el video sería muy largo y se iría a un punto en el cual yo no me quiero meter tanto, pero en fin. Lo que pasa con el fútbol español es lamentable y al final no sé, o sea, me vas a decir ahora que Uche provoca, que Uche baila, que hace esto, que hace lo otro, porque yo no veo que Uche baile. De hecho, Uche es el jugador que más faltas ha recibido en toda la liga, o en lo que va de liga. Tiene 19 faltas en contra o a favor, no sé cómo se dirá, pero le han cometido 19 faltas al jugador, es bastante, ¿no? Entonces yo creo que el jugador tiene derecho a quejarse del pésimo arbitraje español. Pero bueno, en fin, ¿no? Imagínate, tener 19 faltas, o que te hagan 19 faltas es bastante, ¿no? Y ahora lo del puto negro, como le están diciendo a Uche, o le han dicho anteriormente, yo creo que es un tema educacional, es un tema cultural del español, es un tema del eguito que tienen los españoles que no entienden que su país es una mierda, pero ellos creen que son la mejor nación del mundo. Ese es el problema, ¿no? Y hay una corriente política emergente que está tratando de justificar estos insultos a la gente, porque por mucho que no te agrade algo, yo creo que igual debe haber un mínimo de respeto hacia la gente, ¿no? Y al final, si a ti no te gusta el tema político que hay en España y quieres dártela de facho o quieres dártela de comunacho, como sea, da lo mismo.
yo creo que tienes que aprender un poco a respetar a la gente, porque ese movimiento te dice y te invita a insultar a la gente. Entonces hay mucho menor de edad, ¿no? Porque usualmente son menores de edad, y también gente bastante grande que van con esta corriente y que van a insultar. Esa es la verdadera razón tras esto. Y obviamente hay una cacería a los mejores jugadores, ¿no? Y más si son negros, hay que decir las cosas como son. Y en España pasa bastante, ¿no? Pero en fin, yo creo que es bastante grave lo que está pasando con Uche, pero me gusta que hayan otros jugadores que vayan cerrando un poquito las boquitas, ¿no? De los señores del relato, que te dicen que Vinicius es el problema. De hecho, había un movimiento en el Atlético de Madrid que se hizo no viral, pero sí lo estaban haciendo en Twitter, ¿no? Es un hashtag donde invitan ir al estadio, al Vicente Calderón, no al Vicente Calderón, perdón, al Wanda, porque cambiaron de estadio hace tiempo, ¿no? Con mascarillas para insultar a Vinicius y que no le puedan leer los labios, porque si van con mascarillas le pueden decir lo que quieran, lo pueden hacer de forma racista y no le pueden leer los labios, por lo tanto no pueden justificar el asunto. ¿Se entiende a lo que voy? Y es lamentable que haya gente que piense de esta manera. Es lamentable que España se vea envuelto en un tema complejo que yo creo que tienen que arreglar como sociedad, porque a lo mejor cuando Vinicius dijo que en España había racismo, a lo mejor no estaba tan equivocado, ¿no? Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar un poquito de la campaña del Barcelona, ¿no? El artículo está a través del Sport y dice lo siguiente: en el Barça empieza a crecer la preocupación por la dureza con la que los rivales se emplean hacia el equipo. El Villarreal abrió la veda en la recta final del encuentro con 2 patadas sin intención de buscar el balón sobre Lamine Yamal, y frente al Getafe se repitió la historia con varios jugadores barcelonistas que acabaron rengueantes. En este caso, Marc Casado fue la víctima preferida de los azulones. Viendo cómo se están sucediendo los acontecimientos, Hansi Flick pidió protección para Lamine Yamal y, en general, esperaba lo mismo para el resto de los futbolistas del equipo. Frente a los azulones jugó con 8 bajas y no puede perder a más futbolistas por acciones violentas. El FC Barcelona encadena ahora 2 partidos de liga seguidos a domicilio, en Pamplona y en Vitoria, y espera que los árbitros castiguen con más severidad a los rivales. El equipo acabó desesperado en Villarreal y frente al Getafe tampoco entendieron la condescencia del asturiano González Fuertes. En la cerámica, Lamine Yamal fue la víctima elegida en los últimos compases con el partido ya resuelto. Cardona y Elías Acomac fueron mucho más allá del reglamento con patadas intencionadas contra el joven futbolista. El balear Busquets Ferrer solucionó estas acciones con tarjetas amarillas y desde el VAR tampoco le advirtieron de que eran merecedoras de expulsión. Mira, yo creo que hay que ser muy sinvergüenza, hay que tener la cara muy dura para hacer estas campañas, ¿no? Porque el Barcelona es el club más favorecido de la liga. De hecho, lo vuelvo a repetir, Lamine Yamal y Uche son los jugadores que más faltas han recibido en la liga. Pero también hay una cosa que mencionar, y es que a Lamine Yamal lo tocan, lo soplan y es amarilla inmediata, las cosas como son. En cambio a Vinicius lo revientan, lo recagan a patada y los árbitros no cobran foul. Porque si realmente los árbitros arbitraran como corresponde, yo estoy seguro que Vinicius tendría más de 30 faltas en contra. O sea, le hubieran pegado más de 30 veces a Vinicius. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de que la estadística la estaría liderando Vinicius, pero los árbitros no cobran. Entonces yo no entiendo la doble vara de medir de esta gente que tiene la cara muy dura de salir a pedir protección arbitral cuando a Vinicius le están dando, cuando al Madrid le sacan amarilla por decir o por hacer gestos con las manos, ¿no? Y al final a esta gente los tienen totalmente impunes. Yo de hecho en el partido de ayer y en el video de ayer lo mencioné, que yo vi a Rafinha desquiciado hacer gestos con las manos, insultar al árbitro, gritarle y no se fue expulsado. También vi a todos los jugadores del FC Barcelona en distintos momentos del partido insultar, gritar, gesticular con las manos, lo mismo que hace el Real Madrid, y sin embargo nunca les cayó ningún tipo de amarilla. Entonces ese es el problema y eso es lo que a mí me recontra caga, porque hay mucha gente haciendo cosas que no corresponden. Porque una de las cosas que a mí más me molesta es la inconsecuencia. Tú no puedes ser inconsecuente con las cosas. Tú no puedes salir a hacer campaña a favor de Lamine Yamal cuando a Vinicius le han pegado durante 3 temporadas consecutivas, ¿se entiende? Y nadie hace nada. Entonces que esta gente salga a levantar la voz, a pedir una especie de protección para Lamine Yamal, me parece una absoluta vergüenza cuando nadie, pero absolutamente nadie, pide protección
para Vinicius, ¿se entiende? Y Vinicius sí ha recibido patadas que son dignas de una expulsión, ¿se entiende? A Vinicius le van con los tacos arriba. Yo a Lamine Yamal creo que he visto una patada que sí pudiera haber sido roja, que creo que fue la de Cardona, o Cardona, no me acuerdo cómo se dice. Creo que esa patada sí era para roja, hay que decir las cosas como son, pero esa es la única patada que yo he visto que le han pegado a Lamine Yamal. Las cosas como son. A Lamine Yamal le meten patadas, pero no son patadas con los estoperoles, ¿se entiende? No son patadas para lesionar, son faltas y ya está. Hay que decir las cosas como son. A Vinicius lo recontra cagan a patadas, que es muy diferente. Cuando van a hacerle las faltas a Vinicius, van con los estoperoles arriba, para dejarle la marca, para tratar de lesionar. Es muy diferente lo que le hacen a Lamine Yamal. A Lamine Yamal no lo toca el loco. Si esa es la... Hay que decir las cosas como son. Yo creo que hay un carerrajismo muy grande en el Fútbol Club Barcelona y en general en el fútbol español.